viniendo aquí en representación del proyecto de Porfirio Leonardo y siempre con temas interesantes, tratando de que la política sea vista como un ejercicio de evaluación, sí, de evaluación y de propuestas, y de que en ese ejercicio de política pues, nos podamos dar cuenta de cosas que nos están pasando y mejorarlas. Yo creo que ese debe ser la intención de toda política, no simplemente por querer llegar y punto. Y por eso es que a veces mucha gente hace política equivocada, clientelar, política de viejo antaño, de ya desfasada, y hay gente que no quiere renunciar, pero tampoco el votante quiere renunciar a ese tipo de política. Porque todavía ese tipo de política existe porque la gente te dice, pero tú no eres político porque tú no haces tal cosa. ¿Quién tiene que renunciar, Buller? ¿El político o el votante? ¿Quién renuncia? ¿Quién se atreve a tirar la primera piedra, a hacer una política totalmente limpia de propuesta, incluso de publicidad limpia, por aquí, por los medios, sin tener que estar contaminando visualmente la ciudad? Darle la bienvenida y los buenos días a José Buller. Muy buenos días queridos oyentes. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. En la próxima media hora me gustaría tomar 3 ángulos a la pregunta que tú acabas de poner sobre el tapete, y es ¿cómo hacemos política? ¿Cómo hacemos política? Y quiero comenzar, sin embargo, felicitándote. Gracias. Por el trabajo que haces en los medios. No es fácil mantenerse en los medios. Así es. Es un ambiente controversial, Hostil en algún. difícil, hostil, sobre todo cuando ya de antemano, premeditadamente, tú tomas una postura que no es necesariamente la de todos. Así mismo es. Y no es fácil comunicar y estar siempre, constantemente, cada día, 5 días a la semana, haciendo noticias y creando opinión, que es lo que tú haces, ¿verdad? Crear opinión. Algunos Así. están compartiendo tu opinión, otros están en una posición difícil o distinta a la tuya. Así es. Eso es crear opinión. Entonces, yo te felicito por el esfuerzo que tú haces. Gracias, Buller. Hay muchos comunicadores en la provincia, nos hace falta verdadero periodismo, pero hay muchos comunicadores en la provincia. Sí, sí. Y todos hacen lo mejor que puedan. Así que felicidades a ti y a tu clase. Gracias, Buller. Señores, la pregunta es clave, eterna, universal, es ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? No solamente cómo vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir bien. A todos nos interesa vivir bien. Científicamente hablando, en los estudios que se han hecho de la evolución del ser humano, el ser humano no le gusta el dolor. Todos rehuimos el dolor. Muchas de las cosas que nosotros evitamos es porque tenemos miedo al dolor. Y si tenemos miedo al dolor, su opuesto es la búsqueda del placer. Y constantemente nosotros estamos en la búsqueda del placer. Mira, el 95% de los problemas de la humanidad se solucionarían con una sola respuesta. Y es que cada vez que usted se despierta en la mañana, usted experimente placer. De algún tipo. Placer. Y de todos los placeres posibles, hay 3 placeres que nos dicen los científicos que son claves para el ser humano. Uno es el placer sexual, que es la manera más rápida de producir dopamina en el cerebro. Dopamina es un químico que altera y mantiene ciertas funciones en el cerebro que traen calma, placer, confort y todas esas cosas. Cuando uno está corriendo, a los que les gusta hacer deporte, los que están corriendo en bicicleta, los que hacen ese tipo de actividad física intensiva, producen dopamina en cantidades fuera de lo normales para otras personas, y eso ayuda a que experimenten un sentido
de confort, de placer, de todo, y muchos hacen lo que para algunos de nosotros resulta ser doloroso, para ellos es muy placentero, por la cantidad de dopamina que producen. Y eso mismo también se ocurre con el placer sexual. Cuando se experimenta un orgasmo, el cerebro está produciendo y liberando dopamina, que entonces produce efecto diferente. En el hombre tiende a producir un sentido de relajamiento que lo induce al sueño, y en la mujer tiene un sentido de relajamiento, pero lo que quiere es hablar, compartir más. Son dos naturalezas diferentes. El otro placer que hablan los científicos tiene que ver con el dinero. Ahora, no es el dinero en sí, no es uno tomar una papeleta y tengo el dinero, sino lo que el dinero te facilita, que es adquirir algo. De hecho, en el mundo moderno, el énfasis en el consumo, constantemente vendiéndote algo, es por el hecho de que cuando tú adquieres algo, esa capacidad de poseer algo que te permite el dinero, también produce ciertos químicos en el cerebro que producen ese nivel de satisfacción. Y hay muchos que son compradores compulsivos, que no lo piensan, pero ven algo y lo quiero. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, se dice que las mujeres son compradoras más compulsivas porque atienden a la emoción más que a la razón. Bueno, es que no hay nada malo con atender a la emoción, lo que pasa es que funcionan de una manera diferente a como la funciona el hombre. Simplemente la manera en que el cerebro y la psicología de ambos funciona. Pero esa posesión produce también ese sentido de bienestar. Fíjate que tú dices, señores, póngale un like y regístrense, que sé yo qué. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso en este programa, eso eleva el nivel comercial, la monetización del programa de Velilla, que simplemente se basa en que los que están ahí en el medio vendiendo algo tienen más posibilidad de llegar a usted que está viendo este programa, porque cuando usted sube, ellos lo registran, hay un algoritmo que lo registra y le permite al vendedor llegar a usted y tratar de vender su producto. Mientras más alcance de venta, mayor la monetización. ¿Y por qué ese alcance de venta? Porque ellos lo que quieren es venderle a usted, y cuando usted compra y cuando ellos venden, sienten un nivel de placer. Pero hay un tercer nivel de placer, no solamente el sexo, que es el principal y el más gratis en el mundo del reino animal, es intenso. Intenso. Todos los animales, desde los insectos más pequeños hasta los más evolucionados como el ser humano, buscan eso y experimentan eso. El dinero, que básicamente significa poder, la capacidad de poder adquirir, no solamente el papel, sino cualquier mecanismo que te permite comprar. Pero el tercero es intensamente poderoso y reúne los otros dos, y es el poder. El poder es lo que le permite a una persona o una organización llegar a una postura, a una posición por encima de los demás. Y desde esa plataforma de poder, usted ejerce fuerzas, toma decisiones, comanda y manda a otras personas. Y eso psicológicamente es la mayor forma de que el cerebro en su totalidad se enfoque en la búsqueda de ese placer que todos deseamos. Es decir, que sexo, dinero y poder, esas tres cosas. Señores, la política tiene esas tres cosas. Y la política como la conocemos en el occidente tuvo su origen en el siglo V antes del nacimiento de Cristo, por los 450 y pico, cuando un discípulo del famoso Sócrates, el sabio Sócrates, su nombre era Platón, escribió un tratado que se llamó La República. Y en el occidente es el primer documento que tenemos sobre cómo se debe vivir en una ciudad. No era ni siquiera en un país, sino en una ciudad. Y él está hablando ahí acerca de las funciones principales de los dirigentes de una comunidad. Y ese libro, La República, se constituyó en el documento base para que otros filósofos políticos
exploraran cómo debemos vivir en comunidad. Porque no vivimos solo en el bosque, no vivimos solo en el banco, vivimos constantemente en comunidad. Y en el momento en que vivimos en comunidad tenemos que tomar ciertas decisiones. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo un carro que es tan grande que te ocupa el espacio para tu carro? ¿Cómo manejamos un carro chiquito y un carro grande cuando tenemos un solo espacio? Bueno, entonces se escriben leyes para normar el funcionamiento de los carros y normar el uso del espacio público, a manera de ejemplo. Se escriben leyes para dirigir el tráfico y se escriben leyes para el aire que respiramos, para el mar que tenemos, para todo. Esa responsabilidad de normar, crear normas, crear estándares, es lo que le permite a una sociedad Vivir en sociedad. no vivir salvajemente. Así es. Es decir, si cada uno hiciera lo que le diera la gana, no sería una sociedad. Estamos en una sociedad porque tenemos normas y estándares. Un ejemplo práctico de eso es el puente que tú estabas enseñando ahí. ¿Había necesidad de un puente nuevo? Bueno, quizás. Se ve más bonito, Sí. está un poquito más amplio. Muchos argumentan que ahí había un problema porque las personas de a pie tenían que tirarse a la calle para cruzar. Exacto. Había un problema de tubería de agua, había muchos, el puente tenía algunos problemas. Sí, sí. Si la solución era destruirlo y hacer uno nuevo, ya eso es asunto de cuestión. Yo personalmente pienso que se pudo haber construido un puente paralelo para los peatones y solucionar los problemas físicos de la estructura, porque la estructura no estaba mala hasta donde yo sé. No No se había había que caído. necesariamente construirlo, pero ellos escogieron hacer más bulto, hacer todo eso, y entonces se produjo lo que se produjo. Pero en el proceso de construir ese puente, no se siguieron ciertas normas de convivencia. Por ejemplo, cuando se sentaron a decidir, yo cuestiono el hecho de que cuando tomaron la decisión de cómo hacer el puente, las dimensiones físicas del puente, no tomaron en cuenta ciertas regulaciones, como es el espacio que necesita un peatón. Ya existen los estándares de convivencia, Sí. están en el Ministerio de Obras Públicas, pero nadie trajo ese conocimiento o lo desconocían y por lo tanto decidieron dar un espacio al peatón que no es lo mejor para la convivencia pública. Y en ese diseño también es obvio que cualquier persona con 2 dedos de frente de ingeniería o de manejo de los espacios públicos sabe que hay peligros creados en ese puente, como el que muestra la señora en esa esquina y ahí Sí, debe claro. haber una barrera. Porque un muchachito da un salto y se tira por ahí, se cae, una señora, cualquier cosa puede ocurrir. Mareo, te da algo. No hay seguridad. Y obviamente, como ven aquí, un vehículo, un conductor que se descuide, se va a llevar los pilotillos y ya entonces creamos un obstáculo al peatón. Por ahí no puede pasar ahora una persona con una silla de ruedas porque el pilotillo le cayó en el medio de la calzada. No, y que no cabe por la Y no acera cabe por tampoco. ahí. Es decir, ahí no se siguieron normas y estándares, lo cual me trae al primero de los 3 temas que yo quiero abondar más. Después con ese marco Sí. filosófico, general, etcétera. Normar es importante porque si al ser humano se le deja una puerta abierta para el sexo, para el dinero y para el poder, no estaríamos matando todo el tiempo. Así es. Entonces, bajo las funciones de un gobierno que gobierna a la gente, está el hecho de controlar las cosas que hace que el ser humano esté constantemente buscando sexo, dinero y poder. Porque si no lo hacemos, no se puede vivir en sociedad. Los que logran acumular más poder van a controlar a todo el mundo. Sí. Los que logran tener más sexo probablemente van a abusar de ciertas personas. Y los que tienen el dinero es uno de los mecanismos más fuertes, más violentos de controlar a la humanidad. Y entonces, si tú solamente te fijas en el dinero, tú puedes ser un ente muy destructivo. Entonces, para vivir en convivencia, para responder a la pregunta ¿cómo vamos a vivir?, tenemos que ejercer ciertos controles. Cuando esos controles no existen, se crean problemas. Y para mí personalmente, la razón principal por la que yo opongo
y yo sé que me están grabando y están prestando atención, hay gente que está prestando atención. Sí, sí, claro. La razón principal por la que yo me opongo a la actual alcaldía, a la actual gerencia municipal, es precisamente la ausencia de una capacidad de crear comunidad con calidad para todos los habitantes de este municipio. Así es. ¿Por qué? Porque no hay normas, no hay estándares de control y las mismas personas que gobiernan están sin control. Así mismo, ¿eh? Entonces tenemos un municipio donde no hay controles. Ahora, voy a hacer la salvedad de que por su propia naturaleza, Las Terrenas es una comunidad de tolerancia. Nadie en Las Terrenas puede aspirar que el 100% va a vivir según el librito. Esto es imposible en Las Terrenas. Claro. Es imposible en el país, es posible en cualquier parte del mundo. Sí. Inclusive en los países más desarrollados, Sí, nadie sí. cumple las leyes de convivencia un 100%. De otra manera no hubiera necesidad de leyes. Pero hay cosas mínimas Pero hay que leyes, cumplir. ¿verdad?, que son indispensables. En la comunidad de Las Terrenas, aunque tenemos este ambiente de tolerancia en todos los ámbitos y en todos los sentidos, debieran existir garantías mínimas de convivencia. Voy a poner un ejemplo que mencioné la semana pasada. Las calzadas y los contenes, las esquinas. Nuestras esquinas en el 2023 debieran ser esquinas de calles accesibles por una serie de razones. En una comunidad turística como la nuestra ha habido un crecimiento hasta cierto punto limitado, pero crecimiento donde tú ves más gente, más turistas en la calle andando con coches, con niños. Uh-huh. Hay mucha gente que se tira a la calle a caminar. Es una de las características de La Terrena. No somos Punta Cana, que la gente sale al pueblo a ver. Pero señores, nuestras calzadas son obstáculos para el peatón, nativo y foráneo. Sí, sí, para todo el mundo. No Entonces, te invita a caminar la ciudad. Entonces yo hago la pregunta. Ustedes saben que esta alcaldía, gracias a fondos del gobierno y a otros fondos internos, ha construido calzadas y contenes en partes del pueblo y del campo. Magnífico, excelente. La pregunta es, ¿qué normas y estándares siguieron? Pero cuando tú te metes a la zona urbana, yo le hago la pregunta, ¿cuántas calzadas han reparado? ¿Cuántas esquinas de calzadas son accesibles? ¿Y qué pasa con el sinnúmero de calzadas que están rotas y son verdaderos obstáculos? ¿Qué ha hecho la alcaldía? Yo creo que la alcaldía, en el tiempo que ha tenido, le ha faltado capacidad de gestión. Le ha faltado mandar a esos inspectores que tienen nómina, porque hay inspectores en nómina, no es que no tienen inspectores, que hay inspectores Sí, claro. en nómina, pero no están realizando su función. No. Entonces, no están caminando por la calle y observando y diciéndole, calle Salomé Ureña, esquina Duarte, las dos esquinas de la calzada están rotas y es un problema para el peatón. Vamos a mandar la brigada de calzadas de mantenimiento del ayuntamiento a reparar eso. Y en asunto de 3 días ya está reparado. Y entonces, si tuviéramos esa capacidad de gestión, en el centro de La Terrena no hubiera una mala calzada. No hubiera, porque los inspectores están haciendo su trabajo, están inspeccionando, están reportando y la alcaldía tiene un equipo de respuesta a esos problemas que encuentran. Eso no lo tenemos aquí en La Terrena. No tenemos una capacidad de gestión para que los muchos inspectores en nómina vayan a ver y respondan. Otro ejemplo práctico. Yo le decía a una persona ayer que cuando caminaba hacia la biblioteca a principios de semana, veo la camioneta que transporta los cadáveres de los animales a la carnicería. Y en la cama de esa camioneta había un cordel, una soga de más o menos media pulgada de espesor, cubriendo el cadáver del animal. Y yo le decía a esa persona, mira, cuando cualquier objeto, sea tu mano, sea una ropa, sea un cordel, lo que sea, toca la sangre, el cadáver, los remanentes de un ser vivo muerto, eso captura una cantidad de bacterias. Sí. Que se desprenden precisamente de ese proceso. Sí. Por el momento en que cesa la vida, todo comienza a podrirse. Las bacterias se reproducen, le llegan a la soga
Y esa bacteria está acumulada ahí en la soga todo el tiempo. Señor alcalde, sus inspectores de sanidad, están viendo eso. Porque esa misma soga no la lavan, se queda en la camioneta, quizás hasta el día siguiente, depositan nuevamente un nuevo cadáver de un animal y usan esa misma soga, y esa soga está constantemente compartiendo bacteria nefasta con ese otro animal, y eso es lo que cuelan ahí para vendérselo al cliente. Es milagroso que aquí no haya ocurrido un desastre sanitario por la manera en que se maneja la carne. Pero obviamente lo que eso refleja es que nadie en el ayuntamiento está haciendo lo que dice la ley. La ley dice que usted maneja el matadero y los servicios afines. ¿Quién se está encargando de que esos servicios del matadero matadero municipal, la gerencia le pertenece a la alcaldía, quién se está encargando para que en el 2023 hayan cierta garantía de convivencia en el manejo? Eso no existe. Y ese procedimiento en la alcaldía entonces, no existe. Cuando tú te vas a los espacios públicos, cuando tú te vas a las calzadas, cuando tú te vas a la recogida de la basura, cuando tú te vas al manejo de vertedero, tú te vas a las 20 cosas que dice la ley municipal 17607, que son funciones de la alcaldía. Uno se hace la pregunta, señor alcalde, ¿cuál es el nivel de gerencia que existe en el municipio de Las Terrenas para que esos servicios esenciales estén a la altura de un municipio turístico en el 2023? Y lamentablemente la nota que tenemos que poner ahí no pasa la norma. Fíjate que la semana pasada, desde que yo mencioné eso por primera vez, el hecho de la incapacidad gerencial, aparecieron defensores en las redes diciendo, bueno, es que perdimos 2 años por el COVID. Empezamos, ¿verdad? Y estamos tratando, lo importante es que estamos comenzando. Empezó los mejores 2 años de Las Terrenas fueron la defensa. En términos de inversión. Porque hay que buscar una excusa, hay que buscar una razón que justifique el hecho de que no se está cumpliendo. Bueno, para mí lo más revelador es el hecho de que detrás de esa palabra está una admisión de que las cosas no se han hecho bien. Ahora, yo no creo que se necesitan 5 años ni que necesitan 4 años más para arreglar las esquinas de las calzadas, señores. Exacto. Si no se logró reparar una calzada en el centro del pueblo y hacerla accesible, en 2 años que no ha habido COVID, para mí eso dice mucho de la capacidad de ese gerente de hacerlo diferente en los próximos 4 años, porque la mejor demostración de capacidad de desempeño es lo que uno ha hecho anteriormente. Claro, y que aquí, a diferencia de otros lugares, no se perdieron 2 años, aquí se ganaron 2 años, porque Las Terrenas recibió la mayor cantidad de afluencia turística en toda su historia. El COVID se convirtió en una oportunidad para Las Terrenas. Las Terrenas fue tomada por el mundo como un refugio. Y todo el mundo lo sabe. Yo le llamaba el sanatorio del país. Exacto, aquí todo el mundo vino a sanarse ya. Aquí hubo COVID, aquí no hubo COVID. Aquí todo el mundo estaba en fiesta, aquí todo el mundo estaba llegando. Aquí que hubo COVID. Lamentablemente culminó con lo alofoque, que fue una falta de visión. Exacto. Otro ejemplo de la incapacidad gerencial de desarrollo de visión de la actual alcaldía, porque no debió concluir. Exactamente, con eso. Dadas las características del destino, yo personalmente no tengo ningún problema con la 42 de Capotillo, en lo absoluto, ninguno. Tienen tantos derechos como cualquier otra persona, claro, pero convertir el destino Exacto. en un destino como el que ocurrió en las últimas 2 Semanas Santas, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Y él lo sabe porque los dueños de este pueblo, que son los grandes empresarios, se lo han dicho. Muchísimas ocasiones y le han retirado su apoyo y no le van a apoyar. Bueno, hay algunos, hay 3 de ellos grandes ahí que le han dado su apoyo, le están dando dinero, pero en sentido general hay muchos otros que no están de acuerdo. Así es. Comenzando, es el momento para una pausa. Sí, nos vamos a una pausa y regresamos entonces con más de esta conversación interesante que estamos teniendo con nuestro amigo José Buller. Y creo que se va a incluir dentro de poco también Porfirio Leonardo. Pero nada, nos vamos a la pausa y regresamos con más del desayuno este viernes 15 de diciembre del año 2023. Ya Rosy está en cena.
Rinda su dinero. Compre en la Ferretería Hermanos Esteban.